horas que vamos a continuar facilitando aquellas normas que el CINEACE y la acreditación de las universidades tiene por objetivo. Aunque ayer hemos conversado que no era el objetivo, sino era el comienzo de tantas cosas que hay. Esta mañana vamos a ver un tema, procesos, que va a estar a cargo del licenciado Iván Gálvez. Después vamos a ver también la directiva, la 002 del CINEACE, que ha salido en octubre de 2018 y que ha cambiado mucho con la directiva, la 393, que ha quedado ya derogada. Esa la vamos a ver. También esta mañana vamos a ver la distribución de los estándares que están, muchos están, es el interés de ustedes, que tienen que conocerlo, cómo lo podemos organizar, los grupos de trabajo aquí en la universidad, así como también entender el modelo, cuántas dimensiones tiene, cuántos factores tiene y los 34 estándares. ¿A qué corresponde cada factor? ¿Cuántos estándares tiene? También lo va a tener a cargo el licenciado Iván Gálvez, para casi terminar con la exposición que tienen los grupos de trabajo, que ayer, hoy día lo van a hacer en 10 minutos cada grupo, y con este trabajo final, que es el informe de autoevaluación final. Lo vamos a explicar y en base a las informaciones que tengan de cada carrera, vamos a llenarlo, y posteriormente una visita que en 15 días o 20 días que hemos coordinado con la presidencia de la universidad, venimos a conversar con ustedes, a dialogar, a ver cómo han ido avanzando. Hay una visita próxima también que seguramente lo van a hacer autoridades de Lima, de la parte CINEACE, y vamos a preguntar lo mismo. Hay una exposición que la hizo el doctor Richard Trociani respecto a calidad, a oportunidades de mejora, que también lo vamos a hacer al final, ojalá que el tiempo nos alcance, si no lo voy a dejar en la computadora para observación en nuestra próxima visita. Ojalá que tengamos solamente 5 minutos para ver qué tiene esas oportunidades de mejora. El C1.3, ese formato tan importante, que después que acreditemos, que seguramente lo vamos a hacer, las cosas difíciles hay que hacerlas fáciles. Ese es el mensaje. Bien, dejo con ustedes al licenciado Iván Gálvez por 15 minutos a 20 para que haga la disertación acerca del primer tema, que es procesos. ¿Quién es el puntero? ¿De quién es el puntero? Buenos días con todos. Ya. Siendo las 9 de la mañana, ¿sí, no? Vamos a dar inicio de algo que se comenzó ayer. Ciertamente todas estas actividades y estos procesos se exigen de mucho mayor tiempo, ¿no? Y el tiempo es a veces el villano. Considerando que institucionalmente, organizacionalmente, son procesos que pues en 1, 2, 3, 4, 5 días, un mes, 6, un año, a veces no se logran plenamente, ¿no? Las instituciones, las universidades que se han comprometido con estos procesos, pues les ha llevado entre 3, 4, 5, 6, 7, hay universidades que van 11, 12 años en todo esto, y aún no logran plenamente alcanzar los objetivos de calidad educativa. Pero eso se entiende por distintas situaciones internas, básicamente, y de organización y de recursos humanos. Hoy vamos a ver un tema del que ya conversábamos ayer, lo vamos a ver muy rápido por cuestiones de tiempo, para que se comprenda el objetivo, para que se comprendan los principios y la finalidad del modelo de calidad educativa. ¿Sí? El modelo del CINEACE. Es importante empoderar los esfuerzos en la institución. Puede haber buenas intenciones individuales, ¿no es cierto? Personales, ¿no? Conocimientos, intención, deseo, qué sé yo.
Pero si estos no suman, no se construyen y se genera una unidad, va a ser un poco difícil poder alcanzar los objetivos institucionales o colectivos. Y cuando nosotros hablamos de eso, pues tenemos que entender qué son los procesos. Partiendo de que la gestión pública hoy en día obliga a las instituciones públicas a gestionar por procesos, ¿cierto? Porque ya hablamos de resultados, ya hablamos de competitividad, ya hablamos de productividad de las instituciones en el uso de los recursos. Considerando esto, dice que la definición de procesos es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural, una operación artificial marcando cambios sucesivos que llevan a un determinado resultado. Progreso, avance, serie de acciones operacionales con un fin o transcurso del tiempo, ¿no es cierto? Nosotros efectuamos actividades académicas, actividades administrativas, ¿correcto? Tenemos una organización, un organigrama, y en ese organigrama nosotros definimos y establecemos esa estructura orgánica, esos niveles, esos rangos de ejecución, realización de actividades o de puestos. Está bien, tenemos que identificar los conductos regulares, tenemos que identificar los niveles jerárquicos, tenemos que identificar la dependencia de. Eso en un sentido de administrativo. Pero cuando nosotros hablamos de gestión propiamente dicha, ya todos esos entes, esas unidades, deben de articular sus actividades, deben de coordinar, deben organizar esas actividades, ¿cierto? Por decir, vamos a tomar un ejemplo muy básico, la oficina de grados y títulos o la Secretaría General de la Universidad. Tiene una función, tiene una responsabilidad, tiene un recurso humano que debe de cumplir esas funciones, que están establecidas en un manual de organización y funciones, ¿no es cierto? Tiene normativa, tendrá su directiva, tendrá su reglamento, etcétera, etcétera, donde se establece, donde se identifica y determina qué actividades debe realizar cada uno de esos responsables. ¿Qué recursos necesita? ¿Qué productos genera? ¿Y en qué tiempos debe hacerse? El plazo en el que debe cumplirse. Si viene un alumno egresado y necesita tramitar su certificado de estudios, tiene un inicio ese proceso, ¿verdad? Donde comienza en la presentación de la solicitud, por mesa de partes, pasará algún ente, se tramitará, llevará un tiempo, hasta que se entregue. A la entrega del certificado se culmina el proceso, el procedimiento. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Eso debe optimizarse, ¿no es cierto? Porque vamos a darnos cuenta que de repente más de uno hace la misma tarea. Entonces hay desperdicio de tiempo, desperdicio de recursos, no hay un seguimiento adecuado al proceso. Entonces, ¿eso que va a generar? Un mal servicio. Y el mal servicio siempre va a tener un impacto negativo en la institución, como imagen institucional, ¿cierto? Entonces la ineficiencia, la improductividad y la incompetencia, pues son aspectos que dañan de sobremanera el trabajo que se puede, o la gestión que debe de realizarse en la institución. Bueno, acá tenemos definiciones, las vamos a ver muy rápidas, de la norma ISO. Se ha hablado mucho del ISO, hay que tener cuidado también cuando hablamos de los ISO, ¿no? En instituciones como la nuestra, los ISOs ayudan, ¿sí? Nos dan lineamientos, nos dan pautas para poder gestionar, pero cuando nosotros hablamos de la gestión por procesos, tenemos que aceptar nuestra realidad y construir nuestros procesos en base a lo que hacemos. No tenemos que inventar nada, no tenemos que disfrazar nada. Tenemos que sincerar las actividades para poder saber qué hacemos, cómo lo estamos haciendo, y si es necesario arreglar, si es necesario reparar, si es necesario retroalimentar, vamos a tener que hacerlo. Y si es necesario desarrollar aspectos de reingeniería, también, ¿no es cierto? También. Conjunto de recursos y actividades mutuamente relacionadas. Siempre el término de relación, de interactuar, de coordinación va a existir cuando hablamos de gestión de procesos, porque eso de eso es lo que se trata, ¿no? Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en elementos de salida, con valor añadido. Este valor añadido
el servicio, la optimización. Soy docente, tengo que hacer mi programación y tengo plazos, tengo formas porque hay un formato para presentar la información, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo hago más eficiente ese trabajo? ¿Cómo optimizo en tiempo y en recursos esa actividad académicamente establecida? Entonces, llegamos a que un proceso es una serie ordenada y sucesiva. Ordenada y sucesiva. Es como cuando en casa yo tengo que preparar algo, pues, ¿no? Vamos a hacer un tallarín, algo más fácil, ¿no? Para nosotros los varones, ¿no? Los tallarines, el huevo frito, es inevitable aprender, ¿no? Ya nos hablan de un arroz con pato, qué sé yo, ya va a ser más complicado, un churumbo, ¿no? Churumbo. El churumbo, bueno, yo primera vez que escucho el hecho del churumbo, pero ni sé cómo se hace, ¿no? Entonces es desconocido. Pero de algo que ya conocemos, que sabemos que es rutinario, sí debo de saberlo, ¿no es cierto? Cuando yo voy a preparar un plato en casa, comienzo por organizarme. ¿Qué voy a hacer hoy día? Mis tallarines, pues a ver, y empiezo a revisar, ¿no? Mis víveres, a ver qué tengo. Los tallarines sí están, pero no tengo la salsa roja, no tengo la cebollita, no tengo los ingredientes completos. ¿Qué tengo que hacer? Asegurarme de que tenga todo a la mano, tenga todo disponible para luego comenzar a preparar. Igual lo hacemos aquí. ¿Hay un orden de preparación o no? Claro, pues no voy a poner primero el fideo y luego el agua. Hay una secuencia lógica, ordenada de desarrollo de actividades. En ese mismo caso, en esa misma metodología, lo tenemos que hacer aquí así, ¿cierto? Tendrá que identificarse esa parte ordenada, sucesiva de actividades que realizamos, ¿no? Para optimizar. Y esa optimización le va a dar un añadido, un valor agregado, un mejor servicio, por ejemplo. Si me demoraba 15 días en gestionar un certificado de estudios, ya no lo hago en 15, lo hago en 10, y hay una optimización. A la siguiente versión del proceso reviso y ya no son en 10, ya son en 5, pues ya voy mejorando, porque se han ido añadiendo elementos y recursos que han optimizado, ¿no es cierto? De repente se hacía manualmente, ahora lo hago a través de un software que me permite a mí agilizar la gestión. Enhorabuena, pues el servicio definitivamente va a mejorarse. Un valor añadido que cubra las necesidades de los clientes y los grupos de interés. ¿Quiénes son nuestros clientes como universidad? Los alumnos, nuestros estudiantes. ¿Y quiénes son nuestros grupos de interés? ¿A dónde o a quiénes van a ir o beneficiar ese producto, esos usuarios, ¿no? Ayer los identificábamos, ¿verdad? Las empresas, las instituciones públicas, privadas de la comunidad. Interno o acá de Jaén o fuera de Jaén, porque nuestros alumnos no se quedan solamente aquí, salen también. Entonces, de acuerdo con la misión de la organización, la misión creo que todos ustedes conocen la misión de la universidad, ¿no es cierto? Su misión y su visión. Me atrevería yo de repente a preguntar por ahí atrás a ver que me declare la misión o la visión de la universidad y quiero tener la seguridad de que la conocen, la saben, la entienden, comprendemos qué es lo que queremos, cuál es el propósito por el que estamos aquí. Entonces, todo proceso tiene un ente director. Y ayer identificábamos, por ejemplo, a los líderes de los procesos, ¿no? Esos líderes de los procesos son los responsables de ese seguimiento, ese acompañamiento, esa evaluación del proceso y su cumplimiento. Eso es importante aquí. ¿Quién es el líder del proceso de la parte académica, de la parte de investigación? ¿Quién va a liderar la responsabilidad social? ¿Y con quiénes trabaja en conjunto? ¿Con quiénes se interrelaciona para desarrollar las actividades y lograr eso que buscamos finalmente, ¿no? El valor añadido, la competitividad y productividad. Los procesos siempre se han caracterizado porque tienen tres aspectos importantes. Las entradas, ¿no es cierto? En un examen de admisión, ¿qué elementos se configura como entrada? El postulante, ¿no es cierto? Mi entrada, ¿verdad? La comunidad educativa, los alumnos, los que quieren postular. El proceso, pues acá como proceso está todo lo que la universidad o la institución le va a brindar, ¿no es cierto? Su proceso de formación
enseñanza-aprendizaje, investigación, responsabilidad social y otros, el bienestar, etcétera, etcétera. El proceso, entra un alumno que no un individuo que no conoce, y aquí lo voy a forjar, lo voy a formar, de acuerdo a mi plan de estudios, ¿no es cierto?, a mi currículo, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que darse acá, porque él sale como un resultado, un producto, con competencias, capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Cumpliendo, aquí, ¿qué perfil es necesario cumplir? ¿Qué perfil? Ingreso. Y aquí, el perfil de egreso. He transformado. Es el mismo ejemplo que les daba, ¿no? En la preparación de tallarín, acá que están mis ingredientes, crudos, no sé, los voy a comprar, ¿no es cierto? Pasa por un proceso de preparación, hago mi aderezo, hago la cocción de los fideos, etcétera, 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 etcétera. ¿Y qué debo obtener acá? Mi tallarín rojo listo para ser degustado, ¿no es cierto? Es lo mismo que vemos aquí, ¿cierto? Pero para que yo pueda desarrollar todo esto, necesito ¿de qué? De recursos. En nuestro caso, la infraestructura, los docentes, los presupuestos, el equipo o equipamiento, entre otros, ¿no es cierto?, son necesarios. Pues. Entonces acá visualizamos, por ejemplo, las actividades estratégicas, el planeamiento, los responsables de planeamiento. Y aquí la parte misional, ¿no es cierto?, la razón de ser de la institución. Y por aquí son los procesos de apoyo, soporte, que ayudan, que contribuyen, que confluyen todos a lograr esto, el producto final. Quizás no lo entendamos todavía aún, es igual aquí, ¿no? Tratamos de hacer entradas, proceso, las actividades de interacción y las salidas o el producto. Vemos aquí lo que tiene que suceder, los recursos humanos, los recursos materiales, el conocimiento, la información, que son elementos importantes que interactúan para formar, y la salida que vemos es una vez ejecutado el proceso como producto final. Aquí vemos como parte lo mismo que hemos visto, las entradas, las directrices, los recursos y las salidas, lo que hemos visto anteriormente. La diferencia, aquí es importante esta parte. Nosotros funcionamos o nos hemos acostumbrado a valga la redundancia, a desarrollar nuestras actividades funcionalmente, porque sabemos que hay un organigrama, ¿no es cierto? Y ese organigrama representa la estructura jerárquica de la organización. Pero ¿cuál es la diferencia entre la gestión funcional o por departamentos o secciones o áreas o unidades y la gestión por procesos? Esa palabra o la palabra migrar, la palabra adaptarme a la gestión por procesos de la gestión funcional es un poco complicada, ¿no? En una gestión funcional, la organización por departamentos o áreas, eso lo conocemos, hay un organigrama. En la gestión por procesos, la organización es natural orientada a los procesos. Ahí, en la gestión por procesos, los departamentos van a interactuar de arriba a abajo, de izquierda a derecha, ¿no es cierto?, de una manera articulada. Los departamentos condicionan las actividades, los procesos dan valor añadido y condicionan las actividades. Estamos hablando de competitividad, ¿no es cierto? Estamos hablando de optimización, siempre. La autoridad basada en jefes, sí, ¿no? Y departamentos, la autoridad basada en responsables del proceso, los líderes del proceso. No necesariamente el líder de un proceso es un jefe, no necesariamente. Y eso hay que entender, ¿no? Porque cuando hablamos de funcionalidades de arriba abajo, cuando hablamos de procesos es horizontalmente, transversalmente, y ahí se interactúan pues los distintos niveles jerárquicos de la universidad, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje, de repente el rector está en el llano, como parte de, ¿podría ser? Dependiendo del procedimiento podría darse el caso. La autoridad, bueno, los principios de jerarquía y control, que los hemos mencionado, los principios de autonomía y autocontrol, cada uno, cada responsable, porque yo sé que si alguien no cumplió, va a afectar el proceso de los demás, ¿no es cierto? Si alguien no cumplió su función en el desarrollo del proceso, pues definitivamente el que sigue o las actividades consecuentes no van a poder desarrollarse como se establece. Orientación interna de las actividades hacia el jefe de departamento, orientación hacia el cliente interno y externo.
Los principios de burocracia, los principios de eficiencia, flexibilidad, descentralización. Esas son las características de la gestión por procesos. Ejercicio de mando por control basado en la vigilancia, estar ahí con el jefe encima si hago o no hago. Esto sí es que es un jefe que se preocupa, porque a veces el jefe tampoco se preocupa y ni siquiera sabemos si se está haciendo o no, o si se está haciendo bien o no. No hay un seguimiento a la función o el cumplimiento del trabajo. No es lo mismo, jefe, tengo mi secretaria y le digo, señorita, me va a presentar el trabajo para mañana a las 10 de la mañana. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? Mañana no voy a esperar a las 10 de la mañana. De acá a un momento vamos comenzando a ver cómo va, vamos revisando y vamos perfilando, con el fin de asegurarme de que mañana a la hora que le indiqué no haya mayor dificultad, ¿no es cierto? Es la diferencia pues, de gestionar por procesos. Siempre hay un acompañamiento, un seguimiento a la actividad. ¿Y quién es el responsable? Es el líder del proceso, porque tiene que cumplirse. La cuestión es cómo hacer mejor lo que venimos haciendo, y aquí es para quién lo hacemos y qué tenemos que hacer. La diferencia importante, trascendente, ¿no? Las mejoras que se logren tienen un ámbito limitado, ¿sí? Pues las islas, como le llamamos, ¿no? Yo cumplo lo que tengo que hacer y ahí terminó mi función, mi responsabilidad, mi trabajo. No sé lo demás, no me hables de lo demás porque yo no sé, es problema de cada quien, ya es su problema. Aquí no, dice que la mejora se logra, se tiene que, de manera institucional, en el ámbito generalizado, dice, ¿no? Todos debemos estar involucrados y participar en ese resultado. La orientación hacia los resultados parciales, acá siempre a los resultados generales. El departamento tiene un centro de atención, acá el cliente es el centro de atención. Cada persona tiene su trabajo, las islas, decíamos, y acá cada persona ayuda a que se logren las cosas de manera institucional, de manera por procesos. Cada persona comprende solo su trabajo, siempre, ¿no? Yo cumplo lo mío y ya, no sé más. Acá dice cada persona sabe su lugar que ocupa en el proceso. Lo que mencionábamos ayer, ¿no? Desde los directivos hasta el personal de servicios tiene un rol, una responsabilidad dentro de la institución. ¿Existen rivalidades entre departamentos? Sí, el trabajo es en conjunto. El control, la evaluación y la mejora de las funciones, control y evaluación de la mejora de los procesos. Ya cuesta pensar en procesos, ¿no? Somos medios egoístas, no nos gusta compartir. Y cuando hablamos de procesos es eso, pues, ¿no? Hay que compartir la información, hay que compartir las actividades. Ahora, aspectos importantes que cuando se trabajan los procesos, los responsables de los procesos deben asumir a la eficiencia y la eficacia del proceso bajo su control. Si alguien de las actividades, los procedimientos no cumplió, no es que, bueno, yo no sé, pues él debió haberlo hecho. A ver, vamos a ver qué está ocurriendo ahí, qué pasó, por qué no se está cumpliendo la labor, la función, la responsabilidad. Porque yo tengo que asegurar el desarrollo del proceso, no solo el área, el campo de mi responsabilidad, sino en conjunto. Mantener la relación, dice, con el resto de los procesos. El sistema de gestión de calidad, del que mencionábamos ayer y que a veces no se logra comprender plenamente, es pues esa estructura que se ha armado o ha originado de todas las actividades que nosotros desarrollamos, ¿no es cierto? Esa estructura de la gestión por procesos que me va a permitir visualizar el orden y la secuencia de esos procesos. ¿Y dónde voy a plasmarlo como norma, como documento? En un MAGEPRO, en ese MAGEPRO que lo vamos a conocer sobre más adelante. Asegurar, dice, que los procesos estén debidamente documentados. Y ayer, ¿no? A todos los grupos les decíamos, ¿cómo evidencio que hago el trabajo? ¿Cómo evidencio que se desarrolla una actividad? ¿Cómo se evidencia? Con documentos, no hay otra manera, ¿no? Mi palabra no va a bastar para decir que sí se hace. Ahora, la única forma de evidenciar es, si yo digo que me reúno con mis grupos de interés, ¿qué evidencia que me he reunido con los grupos de interés? Seguramente un acta de reuniones, de acuerdos, ¿no es cierto? ¿Qué fecha, qué día, qué se conversó, qué se discutió, quiénes asistieron? Un registro de asistencia. Es la evidencia de que sí, pues, yo me reúno, sí, aquí está.
en tales fechas. Acá hay un plan de trabajo de coordinación con los grupos de interés, es mi evidencia. Acá hay un plan de trabajo del departamento, del área, es mi evidencia. Acá hay un informe de lo que hemos hecho, de lo que se ha gestionado, es la evidencia. Siempre tenemos que nosotros establecer esos documentos que me van a evidenciar el cumplimiento del estándar o de la actividad. Controla y mide los resultados. En procesos hemos dicho que, ayer hablamos, todo plan de trabajo debe ser participativo, debe ser medible. Y para poder medir, ¿a qué recurso o instrumento voy a acudir? ¿Cómo voy a medir el cumplimiento? ¿Cómo voy a medir la eficiencia? ¿Cómo voy a medir la eficacia? ¿Cómo voy a medir la satisfacción? A través de indicadores. No estamos acostumbrados a utilizar el término indicadores muchas veces en la gestión, pero yo tengo que evaluar, tengo que medir eso para poder saber. Si hablo de eficacia, por ejemplo, de mi plan de trabajo, tengo que establecer un indicador, ¿no? Y la eficacia de mi plan de trabajo seguramente será ¿cuántos objetivos se identificaron para desarrollar en este año? 10. Al finalizar el año, ¿cuántos alcancé? 8. Entonces, la eficacia de mi plan de trabajo es 80%. Muy bien, es un indicador bueno, pero falta un 20% que no se cumplió. Y tengo que analizar, tengo que evaluar por qué no se cumplió el 20%, qué ocurrió, qué faltó, qué no funcionó. Faltó recursos, no hubo el personal adecuado, qué sé yo. Tengo que decir, ¿para qué? Para que en el siguiente periodo pueda superar ese 80%. Y el indicador me permite eso. Bueno, aquí gráficamente vamos a ver, ¿no? Tenemos una organización funcional, niveles, y esta es la gestión por procesos, ya transversal, en el que une pues esas unidades. Permite la interrelación, la coordinación de los distintos departamentos, áreas, unidades dentro de la institución. ¿Cómo representamos los procesos? Esto ya lo conocemos a través de los diagramas de flujo, ¿no es cierto? Que también tiene toda una metodología para elaborar, hay distintas formas de elaborar, hay distintas maneras de hacer de la realización gráfica o la representación gráfica de los diagramas, ¿no? Hoy en día tenemos software que nos permiten hacer una elaboración, una diagramación muy rápida de estos procesos para poder entenderlos gráficamente. Acá tenemos un ejemplo muy general de una ficha técnica, ¿no? En el que voy a identificar el proceso, la fecha de elaboración, el código que le voy a asignar al proceso, porque ahí empiezo a identificar, cuando hago mi mapa de procesos, empiezo a identificar procesos misionales. Proceso misional 1, proceso misional 2, proceso misional 3. Empiezo a identificar los procesos estratégicos, ¿no? Proceso estratégico 1, 2 y los que existan, y los procesos de soporte, etcétera, etcétera. Entonces, voy describiendo en esta ficha esas características, ¿no? Para poder desarrollar todo lo que es un SGC y la gestión por procesos, pues necesitamos por lo menos unos 3 o 4 días de manera muy básica. ¿De qué tengo que entender? Aquí identifico las entradas, el inicio, que incluye el desarrollo del proceso, cuándo termina y los productos o las salidas, ¿no? De un proceso X. Sus indicadores, identifico sus indicadores. Aquí, esto es optativo, puedo o no. Hemos dicho que la acreditación es el resultado de, pero me facilitaría saber, ¿no es cierto? En estas situaciones de autoevaluación con fines de acreditación, yo tengo que identificar qué estándares están involucrados en el desarrollo de este proceso. Los registros o formatos o documentos que debe generar el proceso también están identificados aquí. ¿Quién es el responsable? ¿En qué tiempo se va a evaluar? Si es trimestral, si es mensual, si es anual, y cómo, o el conducto regular de los documentos que deben de evidenciar el desarrollo del proceso. Aquí tenemos la clásica representación de los diagramas de flujo. Tanto esta ficha como este diagrama, ¿dónde van a estar? ¿En qué documento van a estar? Ya hemos mencionado muchas veces en qué documento lo voy a encontrar. En mi Magepro, ¿no? En el Magepro. Ahora, estas fichas, estos documentos, siempre son susceptibles a ser
perfilados, mejorados, ¿no? Va a haber una versión inicial, la versión 1, la versión 2, la versión 3, y todas esas modificaciones y esos cambios tiene que identificarse quién lo hizo, quién lo valida y quién lo aprueba, que generalmente es la autoridad máxima del departamento, el responsable, el líder del proceso, ¿no es cierto? Para poder desarrollar los procesos o trabajar en función de los procesos, hay que identificar y definir ello, hay que hacer un mapeo. La institución, ¿existirá un SGC en la universidad? ¿Tendrán un SGC? Sí hay un SGC. Ustedes realizan actividades académicas y administrativas. De repente no lo hemos formalizado. De repente no tenemos una identificación plena y ordenada de esos procesos y esas actividades que desarrollamos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer una evaluación, un análisis de cómo hacemos, qué hacemos y quiénes son los responsables. Va a tener que hacerse ese mapeo para poder identificar plenamente los procesos y ordenarlos. Realizar sus diagramas de procesos, analizar sus resultados, plantear sus mejoras, implementar y medir. Siempre debemos de medir. En la gestión por procesos siempre se mide. ¿Puedo yo medir la productividad del empleado administrativo? Sí. ¿Puedo medir la eficacia del docente? Sí. Debería hacerse, ¿no? Normalmente no lo hacemos. Entonces, somos medio ciegos en saber qué empleado administrativo es competente, es productivo, es eficiente. Pues si hablamos de resultados ya habría que ver, ¿no? Cada empleado administrativo debe tener un entregable. ¿En qué tiempo? No sé, en un mes, en una quincena, en un trimestre. ¿Qué entregables debería de tener o obtener como resultados? Aspectos fundamentales, dice que trabajar por procesos va a eliminar la burocracia, elimina las duplicaciones de las actividades, analiza el valor agregado del que hemos mencionado, reduce los tiempos o siglos, nos permite una revisión periódica de las actividades, promueve la eficiencia de los recursos. ¿No? Muchas veces creemos que se hace un buen uso del recurso, de repente nos vamos dando cuenta que no, estamos desperdiciando, y ayer hablábamos del tiempo y el dinero, ¿no es cierto? Y son por donde deberíamos nosotros comenzar a hacer un análisis de la utilización de esos recursos. Definiciones, bueno, esto lo hemos visto ya. ¿Qué se necesita para trabajar por procesos? Materiales, ciertamente. Trabajar en equipos, identificar documentos que vamos a requerir, porque para hacer todo este trabajo necesito tener a la mano pues toda la normativa, ¿no? Voy a necesitar los MAPRO, los MOF, los CAF para poder hacer el mapeo, para poder identificar la cantidad de recursos humanos, para poder identificar los materiales, los documentos, para poder saber los tiempos que lleva el desarrollo de cada una de esas actividades. Y finalmente, ¿cómo debo evidenciar? ¿Cuáles son mis documentos de salida que van a evidenciar el cumplimiento del proceso? Bueno, algunas características de lo que ya hemos conversado nosotros. Los errores más comunes, importantes, lo pusimos esto para que podamos identificar nosotros. Uno es no comprender el objetivo. Creo que aquí vamos entendiendo cuál es el objetivo final, la calidad educativa, ¿no es cierto? La eficiencia, la optimización de recursos, el cambio de mente, ¿no? A veces nos quedamos detenidos. Yo soy administrador de profesión y nuestros profesores por ahí nos decían, ¿qué pretendes tú, no? Si quieres hacer empresa, ¿tú quieres ser empresario o empresaurio? No entendíamos mucho el asunto, ¿no? Y por ahí dicen, el empresaurio es aquel que se queda detenido en el tiempo, ¿no? Y va a terminar por desaparecer, por extinguirse. El empresario es más activo. Ese empresario es el que busca, pues, la innovación, ¿no es cierto? Siempre está atento a qué novedades hay y busca cambiar, busca reinventarse. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Qué quiere ser tu docente saurio? Pues tendríamos que decir, o un docente, qué sé yo, ¿no es cierto? Siempre existen, ¿ah? En las instituciones siempre hay de aquellos que dicen, no, en mis tiempos era así, era mejor, y en mis tiempos... Y creemos que todo tiempo pasado fue mejor, y eso es muy relativo, ¿no es cierto? Es muy relativo. Hay que entender que los contextos, las realidades han cambiado, y nosotros también tenemos que cambiar. Porque aquí hay muchas personas ya de más de 50 años. Cuán difícil se nos ha hecho a nosotros, por ejemplo, migrar y entender un smartphone y entender un celular ya con aplicativos, ¿no? Y el hacer mis pagos y el hacer mis transferencias por celular. No, hay otros, yo conozco, pues, pero no voy nomás al banco y hago mi colita. Pero si puedes hacerlo tú
Con apretar 3, 4 teclas, la transferencia, puedes hacer un cobro, puedes, no sé, ese me va a robar, el banco me va a sacar, el banco me va a hacer esto, que el cajero me van a secuestrar, y existen todavía personas que se resisten a eso, pues, ¿no? Hay que entender, y esta gestión por procesos es básicamente eso. Las cosas cambian y yo tengo que adaptar. Bueno, ahora estamos hablando de la gestión por procesos. De acá 5, 6, 7 u 8 años quizás estaremos hablando de otra metodología y otras estrategias para la gestión organizativa. Bueno, el primer error, decíamos, es no entender. Tenemos que tener claro eso. Y si estamos hablando de calidad educativa, ayer hemos comenzado por manejar la información del modelo. Y sabemos que ese modelo tiene dimensiones, tiene factores, tiene estándares. Ahora hay que saber qué implica esa primera dimensión, qué implica la segunda, la tercera, la cuarta dimensión, por qué hablamos de factores y por qué finalmente llegamos a los estándares. ¿Tiene un propósito? ¿Tiene un objetivo? ¿Tiene una finalidad? Sí. ¿Cuál? La sabemos nosotros, la mejora de la calidad, ¿no es cierto? O la búsqueda de la calidad. Creer que el objetivo es una certificación. Ayer ya hemos dicho que ese no es nuestro objetivo. Si hablamos de acreditación, bien, pero nuestro objetivo no es la acreditación. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder? Logramos la acreditación y vamos a creer que se cumplió el fin y ahí nos echamos a dormir otra vez. No, todo lo contrario. Una vez que se logra la acreditación, ese reconocimiento que lo queremos, porque nuestro objetivo es la calidad educativa, hemos dicho, ¿no es cierto? Es el inicio de esa responsabilidad que me echo al hombro para seguir trabajando en adelante, para ir visionando una institución competente. La dirección no comprometida. Pasa con frecuencia que nuestras autoridades son ajenas a estos procesos. Uno, porque no entienden, no se entiende qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere. Entonces, si no lo he entendido, poca identidad va a haber, ¿no? Si yo quiero hacer una tortilla una tortilla de huevo, ¿qué necesito? Huevos y el jamoncito, pues, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El aceite y todo eso, ¿no? Pero básicamente, si no hay huevos y no hay el jamón, ¿podría hacer una tortilla? No voy a poder hacerlo, ¿no? ¿Los huevos de dónde provienen? De mi gallinita, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el jamoncito del chanchito, ¿no es cierto? Del cochinito, del marranito. Ojo aquí, ¿yo quiero tener el perfil de gallina o quiero tener el perfil del cerdito? ¿Quiénes quieren ser gallinitas? A ver, levanten la mano. Vamos a hablar de manera, una gallinita, 2, 3, 4 gallinitas. ¿Quiénes quieren ser cerditos? ¿Quiénes quieren tener el perfil de cerdito? Nadie, uno. Bueno, por ahí salvamos la mañana. Uno. La diferencia es que la gallinita pone el huevo y sigue su vida tranquila, ¿cierto? No hay mayor apuro, pone su huevito y ahí está. Yo no voy a ir y lo voy a agarrar al cerdito y le voy a cortar una tajadita para hacer mi jamonada. ¿Qué va a suceder con el cerdito? Voy a tener que sacrificarlo, voy a tener que matar a ese cerdito para tener mi jamoncito, ¿cierto? Entonces, mi gallina o la gallina solo está involucrada en toda esta actividad, mientras que el cerdito está comprometido. Esa es la diferencia, ¿no? La gallina solo se involucra y el cerdito es el que se compromete, porque va a dar su vida porque yo quiera comerme pues mi revuelto de huevo con jamón. ¿Se dan cuenta? Ahora entendamos quiénes están en ese rol de gallinas, que parece que es la mayoría, y quiénes están en el rol del chanchito, el compromiso, ¿no? Porque cuando eres jovencito y te enamoras, dices, tienes que ir y entregarle el anillo de compromiso. ¿Qué es comprometerse con la pareja? Es un asunto serio, ¿no? Asusta, sí, porque ya el compromiso, pues, es un nivel distinto y definitivo, ¿no es cierto? Es hasta que la muerte nos separe, dice, ese compromiso representa eso, pues. Y a veces ni de muertos no podemos librarnos. Bien, no hay que esperar milagros porque eso así aquí no va a funcionar, ¿no es cierto? Si no es actitud, si no es cambio de actitud, y si no nosotros entendemos el cambio como debería, no vamos a poder alcanzar cosas importantes. La falta de capacitación, aquí es un elemento importante. Hay que darle a la sensibilización, a la capacitación, pues si es todos los días, hasta que se entienda, hasta que estemos seguros de que ustedes están convencidos de que esto va a beneficiarnos. Y de hecho que sí,
De hecho que sí. Todos estos procesos nos permiten hacernos más ordenados, todos estos procesos nos permiten ser más disciplinados, todos estos procesos nos van a permitir identificar dónde estamos mal para poder corregir, ¿no? Por eso hablamos de autoevaluación. Esperar que el implementador lo haga todo, ¿no? Ocurre muchas veces, ¿no? Ahora, no, hay que contratarlo al doctor Lázaro porque él sabe, hemos visto que conoce, que maneja. No, ahí al licenciado Gálvez que nos lo va a hacer todo. Imposible. No vamos a poder hacer milagros, ¿cierto? Porque los comprometidos deberían ser ustedes. Ustedes mejor que nosotros conocen su realidad. Ustedes mejor que nosotros saben qué deficiencias tenemos, de qué patita cojeamos. Y tenemos que saber cómo podemos corregir eso. Vamos cerrando. Todo lo que hemos hablado va a concluirse, va a finalizar ¿dónde? En el sistema de gestión de calidad, el famoso SGC, ¿no? A veces hablamos de SGC, ¿qué será eso? Pues es ese sistema que nos va a permitir articular todas las actividades que nosotros ejecutemos. Actividades académicas, actividades administrativas, actividades culturales, qué sé yo, todas las que tengamos como fin esencial. Y para eso necesitamos implementación de un sistema de gestión de calidad. Cuando decimos implementación no es que no lo tengamos, ustedes ya funcionan. Hay un sistema de gestión de calidad primitivo, primigenio, qué sé yo, ¿no? Neonato, como querramos identificarlo, y tenemos que hacerlo madurar, tenemos que ordenarlo, tenemos que oficializarlo, hay que formalizarlo, aprobarlo. Entonces, este sistema de gestión de calidad se basa en dos aspectos importantes. El planeamiento, porque hay que comenzar por ahí, ¿no es cierto? Objetivos, líneas de acción, estrategias, procesos y la mejora continua. Ese es mi propósito. Identificar mis fortalezas, mis debilidades para poder mejorar. ¿Y qué requiero para todo esto? Hacer un plan de sistema de gestión de calidad. Tengo que conocerlos. A ver, ¿cuáles son mis procesos? Tengo que saber cuáles son mis necesidades de recursos. ¿Qué cantidad de personas especialistas, conocedores de sistemas de gestión de calidad requiero? ¿Quién tiene que aprobarlo? La dirección. De ahí el compromiso de la dirección, ¿no es cierto? Porque tiene que entender esto, de los directivos de la institución. ¿Qué actividades van a ser siempre, permanentemente de apoyo y de soporte a un SGC efectivo? Siempre la difusión y capacitación. Yo no capacito una vez por año, no. Si yo identifico que la necesidad de capacitación es mensual, semanal, trimestral, tengo que hacer un plan de capacitación para no perder la ruta, para no perder el camino. La evaluación, el control interno es permanente también. No debo de perder de vista el desarrollo de los procesos. Soy vigilante permanente de ello, ¿no? ¿Para qué? Para hacer un seguimiento de los procesos, que nosotros le llamamos la autoevaluación cuando hablamos de acreditación, para verificar la documentación y los registros. Hemos hablado de las evidencias, ¿no es cierto? Que se cumpla. No, pero ¿por qué tengo que hacer yo ese informe? Es la única manera de poder evaluar y saber qué se hizo, con qué medios, con qué recursos y cómo se alcanzó el cumplimiento de la acción. No, yo no hacía antes, ¿no? Ayer le comentaba, hay mucha gente que dice, yo llevo acá 15, 10, 20 años y mi trabajo siempre lo he hecho así. Pues son 15, 20 años que no has estado haciendo bien tu trabajo. Hay que replantearlo, hay que reformularlo. Y hay que medir, hay que hacer la medición y el análisis y plantear esas mejoras, ¿no? Vemos acá, ¿no? Lo estratégico del SGC, el soporte del SGC y la misión del SGC. En un mapa de procesos. ¿Para qué? ¿Para qué dice acá? Para conocer las necesidades de nuestros clientes, nuestros usuarios. Una vez que conocemos eso, entra todo al proceso, mejora de servicios, optimización de procesos, de procedimientos, de actividades y tareas para lograr la satisfacción de mi usuario, de mi cliente. Eso es un SGC básicamente. Ahora, los principios del SGC, ¿cuáles son?
garantizar una educación de calidad, que es lo que buscamos, mejorar la satisfacción del cliente, del usuario, integrar los procesos, ¿no?, para poder alinearlos a las actividades específicas, mejorar las decisiones de información. ¿El proceso de toma de decisiones es importante o no? Hay que buscar decisiones asertivas. Ayer hablábamos, por ejemplo, del sistema de comunicación como sistema nervioso, ¿no es cierto? El director, los directores, las autoridades deben de recibir, así como informamos hacia los niveles inferiores, debe de haber una retroalimentación de esos niveles inferiores hacia la dirección, para que se evalúe y se pueda tomar la mejor decisión en estos casos. Mejorar el involucramiento, crear una cultura de mejora y mejorar el involucramiento del personal hacia esos procesos de mejora. ¿Qué buscamos? Nosotros buscamos esto, ¿no? Un objetivo, una meta, un fin común, donde todos sabemos y conocemos el camino. Esto es lo que sucede muchas veces en nuestras organizaciones. Cada uno jala agua para su molino. Cada uno vela por sus intereses, ¿no?, personales o departamentales, y eso sucede. Y eso merma el tiempo, merma los recursos. Acá mencionamos el sistema de gestión de calidad. Es necesario un diagnóstico situacional, definir los mapas de procesos, documentar las políticas de calidad, establecer los procedimientos, hay que elaborar un manual de calidad, hay que capacitar, hay que implementarlo y hay que desarrollar las auditorías internas, que es lo que de repente no hacemos, ¿no? Entonces es todo un proceso de implementar, por ejemplo, auditores internos. ¿Y quiénes son los auditores internos? No es que yo voy a contratar personal especializado, no. De ustedes mismos vamos a ver un perfil de auditor interno, se hace un proceso de selección, se capacita a esos auditores y son los que van a desarrollar las auditorías internas dentro de la institución. Porque las auditorías externas las hará el CINEAS o los hará otro ente externo que la universidad o la institución vea por conveniente hacerlo si es que se requiere, ¿no es cierto? La evaluación externa del CINEAS es una auditoría externa, ¿no? Cumple el rol de la auditoría externa. Ahora, ¿cómo operacionalizamos este sistema que no es nada extraño ni nada complejo? Nosotros estamos desarrollando un proceso de autoevaluación con fines de acreditación, ¿no es cierto? Este es nuestro proceso, aunque debería ser con fines de calidad educativa, ¿no? Pero si manejamos el lenguaje del modelo, pues es fines de acreditación. Ese proceso de autoevaluación establecida, definida en las políticas y objetivos de calidad que son coherentes con la misión de la institución. SGC va a desarrollar esas acciones con una evaluación integral. Evaluación integral, ustedes tienen un departamento de evaluación, ¿verdad? Hay evaluación del alumno, del estudiante, evaluación del docente, evaluación de la infraestructura, evaluación, las distintas áreas, formas de evaluar, ¿cierto? Entonces, eso es un insumo de información, porque esa evaluación tiene un resultado. Esa evaluación genera un informe, y es mi insumo de información para poder saber cómo estoy haciendo las cosas. Las auditorías internas, que tengo que implementarlas para poder hacer el seguimiento. El control interno de la institución, que se maneja también bajo normativas específicas, ¿no? Porque la Contraloría y todo eso ya tienen un rol dentro del manejo de las instituciones públicas. También es un insumo de esto. Bueno, esto es una particularidad en el caso de la Escuela Militar, porque hay inspecciones permanentes, ¿no?, de la Inspectoría General del Ejército, que en el caso vuestro no se da. ¿Para qué? Para vigilar, para hacer un monitoreo, para hacer una vigilancia de nuestro planeamiento, de nuestro proceso de formación y de nuestras acciones o nuestros recursos de soporte. Tengo que vigilar todo eso. Tengo que ver, pues, cómo planifico, cómo se desarrolla el proceso de formación o cumplimiento de la misión y de qué recursos estoy utilizando, necesitando, para poder saber sus resultados de uso. Cuán eficiente soy o cuán ineficiente soy, cuán competente o incompetente estoy siendo en la utilización de los recursos, ¿cierto? Y eso da como resultado, ¿qué cosa? Lo que yo busco finalmente, la calidad educativa, la optimización de recursos, ¿no? Hay que medir, hay que analizar y hay que determinar un plan de mejora que nos lleva a esto, a la calidad educativa. Eso es como operacionalizamos el sistema de gestión de calidad. Los modelos de sistema que conocemos, de los que ya hemos mencionado anteriormente, es claro que la gestión de procesos
cae en un sistema de gestión de calidad, el cliente con sus necesidades y el cliente con la satisfacción, ¿no? Y ahí tenemos la responsabilidad de los directivos, la medición y análisis de la mejora, la gestión de los recursos y la realización del producto, lo que hemos visto acá. Lo que estamos viendo acá está acá. Hay que identificar nuestros procesos, lo hemos señalado ya. Hay que identificar nuestras actividades, hay que elaborar un diagrama de procesos. El mapa de procesos también es un término que lo hemos escuchado con cierta frecuencia, ¿no es cierto? Los mapas de procesos. Una vez que hemos hecho ese análisis, vamos a llegar a esto, a identificar mis procesos. Y tengo claro acá cuántos procesos tengo, cuántos procesos estratégicos, cuántos misionales y cuántos de soporte. Los procesos estratégicos se refieren básicamente a la etapa previa de planeación. Voy a hacer mis planes, voy a establecer mis presupuestos, ¿no es cierto? Donde establezco objetivos institucionales, donde establezco objetivos por departamentos, etcétera, etcétera. Este es el planeamiento, ¿no? Luego los objetivos misionales, la razón de ser de la institución, la formación, identificamos, ¿no? Y vemos acá, enseñanza, aprendizaje, investigación y doctrina, responsabilidad social. Estos son dos procesos que no son muy conocidos para ustedes, ¿no? Son el mapa de procesos de la escuela. En los procesos de soporte, infraestructura, soporte, el centro PREEM, admisión, en este caso, ojo, este es un ejemplo, un modelo, esto es una realidad. El de ustedes puede diferir, las cosas son diferentes, ¿no? Y acá tenemos el recurso humano. Actualmente nosotros estamos trabajando una segunda versión que está optimizando esto, que se trabajó el 2015-16. Al 2018 ya nosotros tenemos una segunda versión, ya no acá como ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 procesos. Nuestra versión actual, la que vamos a probar, ya no tiene 12, tiene 9. Quiere decir que se ha buscado optimizarlo. No siempre el simplificar quiere decir optimizar también, eso hay que tener en cuenta. La política de calidad, toda institución debe establecer su política de calidad. ¿Qué es la política de calidad? El compromiso que asume la institución para lograr la excelencia, para lograr la calidad educativa, ¿no? Esta es la política de la escuela militar. Ustedes, si no la tienen, tendrían que, ¿no?, analizar y establecer e identificar esa política de calidad. ¿Para qué? Que todo finalmente va a terminar acá, decíamos. Todo finalmente va a terminar, en esto, en las oportunidades de mejora. ¿Qué debo de mejorar? ¿Por qué? ¿Para qué debo de mejorar? Recomendaciones que van a establecer como resultado de esas auditorías, como resultado de esa evaluación. Este es un caso para nosotros, ¿no? Realidad distinta. ¿Qué recomendamos como calidad educativa para mejorar, digamos, la imagen institucional? ¿Quiénes se comprometen y qué acciones de cumplimiento hay que hacer para solucionar esto? ¿Qué recomiendo? ¿Quiénes están comprometidos y qué acciones deben desarrollarse? Esto hay que monitorear, que se cumpla esto de aquí, ¿no? Hay que hacer un seguimiento permanente. ¿Y quién es el encargado de hacer el seguimiento? Los auditores internos, las auditorías internas, el control interno. El seguimiento que tenemos que desarrollar, ¿no?, siempre a través de los indicadores. Y el comparativo. En el año 1, ¿qué indicadores se obtuvieron? En el año 2, ¿qué indicadores se evaluaron? Y yo voy a comparar. Si en satisfacción del estudiante con su proceso de evaluación, el año 1 yo tuve un 75% y el segundo año tuve un 75%, tengo que empezar a hacer la evaluación de qué pasó, ¿no es cierto? Porque la tendencia es que yo tenga que mejorar esos indicadores. Si la satisfacción de mis estudiantes era un 75% en el año 1, en el año 2 yo busco que eso mejore. Y si no mejoró, hay que igual analizar a qué se debió la no mejora. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué debo de hacer? ¿No? Entonces, siempre debemos manejar formatos que me faciliten a mí. Otra estrategia es elaboración de formatos funcionales, prácticos que me permitan a mí resumir el trabajo. Este es uno de los que en el caso de la escuela militar se tuvo que elaborar, ¿no? Ahí identifico el estándar, identifico sus indicadores, hago seguimiento al avance de esos indicadores,
Puedo determinar observaciones a esto, positivas o negativas, y a través de qué documentos yo evidencio el cumplimiento de esas actividades. Las actividades de sensibilización, bueno, esto alejándonos, siempre hemos dicho que el SGC necesita un plan específico para poder capacitar y sensibilizar y que entendamos eso. Y una de las estrategias que mencionábamos ayer que nos funcionó muy bien a nosotros fue dividir en grupos nuestros talleres de capacitación, nuestra sensibilización. Habría que capacitar solo a cadetes, solo a oficiales y docentes, al personal de salud, a los técnicos oficiales y administrativos, al personal de servicios generales. Dividimos en 5 grupos para poder, lo que mencionábamos ayer, llegar a ellos. Que aquí pueda tomarse otras estrategias, también, eso responde a su necesidad. Bueno, concluimos con esto. El 2018, nosotros, 17, perdón, logramos la renovación de la acreditación y obtuvimos esa renovación que ustedes conocen por 6 años, que como experiencia puede sernos útil, ya que estamos asumiendo como un rol, estamos reconociendo la paternidad, en este caso a la Universidad de Jaén, ¿no? Somos el papá y estamos firmando aquí el hecho de asistirlos, de comprometernos con ustedes y ayudarlos en la medida que nosotros podamos al desarrollo y al logro de este objetivo de calidad educativa. Gracias con todos.